Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga a cada uno de nosotros conforme a la medida de emuná que cada uno de nosotros, recalco, haya puesto o haya depositado en la redoma del Shabbat. Que los malajim que van a su presencia apresuren las peticiones, las oraciones, las rogativas, las intercesiones, las acciones de agradecimiento por todos estos días, por todo este tiempo que Él ciertamente, que es bueno, nos ha guardado y nos da el privilegio que nuevamente estemos completos aquí en este nuevo Shabbat, sabiendo de que el Shabbat es el día que Él señaló como el día del reposo para toda su creación, para todo lo que creó. Es decir, que esto es un estatuto permanente y que quien lo guarda, quien lo observa y quien es temeroso o separa ciertamente este día, no para sí, sino para retribuir en el agradecimiento por todo lo que bien nos hace, hay gran recompensa. Para el que cree, todo le es posible. Por eso decimos que si yo guardo el Shabbat, Elohim me protegerá, porque es un pacto perpetuo entre él y yo. Digan, pronúncienlo, declaren, ¿no? Entonces Él nos guarda, y sabiendo el tiempo que estamos viviendo, conmoción aquí abajo y posibles conmociones arriba, entonces es necesario estar más cerca de Él. Es decir, que nuestra santidad tiene que verse o tiene que hacerse ver al estar más cerca a través de su palabra, a través de las oraciones, a través de los ayunos, porque nosotros somos parte de un pueblo que ya no está en los atrios, sino que ya hemos pasado al lugar santo. Entonces, por eso es que debemos, como dice, tener más cuidado en la consagración, en el acercamiento hacia nuestro Padre Celestial, tener más confianza, saber de que ese acercamiento a través de las Escrituras, a través de ir entendiendo por la revelación de sus Ruach HaKodesh y ver la revelación del ministerio de su Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nos da o nos permite el que podamos estar más cerca y sentirnos no solamente agradecidos, sino regocijarnos, porque no todo, podemos decirlo con plena confianza, no tiene ese privilegio, no tiene ese privilegio. El Shabbat es, sabemos, es un espacio del tiempo de la santidad de su templo y de esa casa de oración que somos nosotros, como un parte de un todo, que nos conectamos con su pueblo escogido, elegido desde antes de la fundación, y que por la preciosa sangre nos ha redimido de el poder de la oscuridad, del poder del paró de este mundo y de su reino de oscuridad, para trasladarnos a un reino de luz, al reino de su Padre, que pronto tendrá que revelarse en el cumplimiento fiel de todas las Escrituras, como lo hablaron los santos profetas. Tenemos la porción del capítulo 10, 1 hasta el capítulo 13, versículo 16
del libro de Éxodo o Shemot, los nombres, estos son los nombres, que es la traducción correcta, en la porción número 15, Bo, ven. Y asimismo los refuerzos de el Naví Yirmiyahu, Jeremías 46, capítulo 46, del versículo 13 hasta el 28. Algo que tiene que ver con respecto a profecías sobre Egipto. ¿Por qué? Porque aquí estamos dentro de ¿qué? Dentro de un acontecimiento en un reino que era Egipto en este momento del tiempo de las Escrituras, y que se conjuga o se empata con la lectura de Briharashá de Lucas capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el capítulo 7, versículo 50, que es la parte última que estuvimos viendo, que estuvimos leyendo, y que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos exhorta a que hay una dicha en hacer las cosas que le agradan a nuestro Abacados, que nos conecta con su santidad a través de la obediencia, a través de ¿qué? De el amor, el regocijo y la esperanza de un reino que Él nos va a dar. Tenemos como comienzo, dice el capítulo 10, y dijo Adonai a Moshe, ve a Paró, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto, y mis señales que puse entre ellos. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Yahweh. Entonces Moshe y Aarón se presentaron ante Paró y le dijeron, así dice Yahweh, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me siga? Miren, después veremos que el anuncio de la última plaga, que es en el capítulo 11, la Pascua o Pesach y la muerte de los primogénitos, el capítulo 12, la partida o el éxodo del pueblo, y el capítulo 13, cuando que los primogénitos consagrados de toda matriz que abre entre los hijos de Israel, entre los Bené Israel, siendo consagrados ¿para quién? Para Adonai. Ahí terminará dando por señal de que tendrán que ponerse una señal, es decir, las filacterias, ¿no? En la mano, ojos, y a fin de que esté en la boca lo que van a ponerse entre las manos y los ojos. Es decir, que es un recuento o es el testimonio del hecho y la obra portentosa y los milagros con que hizo delante de Paró. ¿Para qué? Para poder sacar a su pueblo. Es decir, el cumplimiento de ¿qué? De el propósito del plan divino ejecutado en la tierra de Egipto, y que es la redención inicial, marca la redención inicial, y que es un paralelismo o es una, podríamos decir, sombra de una realidad en la redención final, a la cual nosotros estamos llegando a este tiempo, que como es o como pasó, eso volverá. Un formato, tiempos diferentes, actores diferentes, pero el mismo pueblo. Porque el pueblo que va a servir, o el pueblo que está escogiendo, es el pueblo de Israel. ¿Y quiénes se van a injertar
dentro de este pueblo santo, de este pueblo Kadosh. No hay más. Eso dice la Escritura. Una sola congregación. No van a haber 2 congregaciones, ni 3, ni 4, ni 30,000. Una sola congregación, un solo pueblo, una sola ley, una sola instrucción, un solo pastor, un solo rey, una sola identidad, una sola herencia. Amén. Amén. Entonces, vemos de que antes, ya vemos de que habíamos dicho del tiempo, podríamos decir, de espera del Todopoderoso en una reacción del Rey de la Tierra para este tiempo, en el caso de Paró, de que deje salir al pueblo a fin de que vaya a servirle, a fin de que vaya a adorarle, y dándole la oportunidad de que pudiera arrepentirse. Pero debido a que su corazón no es que ciertamente, como dice, él endurece el corazón de Faraón. No, es solamente lo fortaleció. ¿Para qué? Para lo que el Faraón había desde el principio, ¿sí?, determinado, prosperar, es decir, una ayuda, puede decirte así. Porque ciertamente él no quería, porque ciertamente, como dice, él tenía más dioses que el pueblo de los hebreos, ¿no? Entonces, dentro de esta idolatría vienen juicios por cada uno de los principales dioses de los egipcios. Y por eso vemos de que ya cuando viene la 8ª plaga, ya las últimas plagas, Moshe recibe la orden de nuestro Abacados de que ya vaya y se presente y le diga qué cosa, como dice el versículo 3: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y deje partir a mi pueblo para que me siga? Entonces vemos de que verdaderamente Paró tenía ya opción de humillarse. Job capítulo 22, versículo 29, dice así. Job capítulo 22, versículo 29: cuando otros sean abatidos, dirás, ¿hay quien levanta y salva al humilde de ojos? ¿Cómo tienen las lecturas ustedes? Estamos buscando. Cuando otros sean abatidos, dirás, ¿hay quien levanta y salva al humilde de ojos? Es decir, cuando otros se hundan, dirás que es poderoso porque él salva al humilde. A ver, repita en voz clara y bien, como voz de trueno, como voz de monte de Sinai. Cuando otros se hundan, tú dirás que es orgulloso porque él salva al humilde. Cuando otros se hundan, tú dirás que es orgulloso, orgullo porque él salva al humilde. Que es orgullo porque él salva al humilde. Es decir, ¿cuándo qué? Cuando todavía hay esperanza. No, dice cuando ya no, ya está abatido, es decir, que ya está muerto. Entonces el muerto, como dice Eclesiastés, el muerto ya no tiene esperanza, no sabe qué pasa aquí, porque su pensamiento pereció, está en off, así es, ya no tiene, es decir, la esperanza de humillarse, porque él ciertamente, ¿qué espera del hombre? La humillación. El pueblo estaba siendo oprimido, y dentro de esa opresión, cuando empieza este libro, porque este libro de Shemot es importantísimo para los que han, o para los que hemos sido alcanzados en su
en su sacrificio, porque esto representa la redención nuestra. ¿Sí? Esto tenemos que tomarlo muy, pero muy puntual y pedir al Ruach la revelación. Claro, va a decir, bueno, no, pues si ya lo sé que Él murió por mis pecados, Él derramó su sangre y que por la fe en su sangre. Sí, pero es ¿qué cosa? Es que nosotros tenemos que sentir, o sea, meternos. Eso es lo que es el Espíritu, como dice, que el Espíritu tiene que constreñirnos, ¿no? Que te cause una conmoción, llámese espiritual, que tú leas esto y que llores, porque es la compra de mi cuerpo, la compra de tu alma, es la redención inicial, es el escape del sistema, es el escape de la enfermedad, es el escape de la muerte. ¿Cómo nos puede Él sacar de ese lugar cenagoso, de ese lugar donde a veces digo, veo las cosas cuadradas cuando el mundo es redondo, veo las cosas difíciles y me aflijo dentro de mí, dentro de mi micro? ¿Por qué? Porque lo externo me está afectando, porque me estoy dejando llevar por el mundo, y el mundo, háblese del mundo cercano que tú tienes, el mundo que son nuestra familia, nuestras amistades, nuestro entorno, sea emocional, sea sentimental, sea económico, sea de salud. ¿Sí? Nos sentimos oprimidos. Y por eso, cada Shabbat algo pasa, como dice mi Roy. Roguemos para que no se nos quite esa sinjá. Pero el asunto es que, porque no nos estamos enfocando en que aunque nos pase lo que nos pase, hay una salida. ¿Acaso el pueblo sí sufrió, no? Dimos al principio que el pueblo era oprimido, que el pueblo era cargado con lo que tenía que cumplir, ¿sí o no? Pero sin embargo dice que este pueblo, mientras más lo oprimía, más lloraba. Dice que más se multiplicaban. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Y eso qué hacía? Hacía enojar al rey de la oscuridad. Entonces, así mismo nosotros hoy tienes un problema. Ese problema, claro, no te puedo decir que es fácil, no es fácil, pero de acuerdo a la madurez, de acuerdo a la confianza que yo tenga, ese, como dice, que este sentimiento de lágrimas, este sentimiento de tristeza, yo lo voy a cambiar. No, Él me promete que Él lo va a cambiar. ¿En qué? En gozo y en alegría, ¿no? Amén. Sí, ¿no? Amén. Es decir, claro, bueno, está hablando proféticamente del pueblo, de eventos que todavía no se cumplen. Pero acordémonos de que siempre es una unidad sobre un todo, sobre un total. Y que lo que yo aplique, lo aplico personal como lo puedo aplicar al total de la congregación. Amén. Amén. Y entonces, lo que a mí me pase, tengo qué cosa, que por la fe, pero como digo, la fe viene por medida. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Pero nuestro Adón Yahshua nos dijo que si vuestra fe fuera como ¿qué? Como un granito de mostaza, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea, no literalmente le vas a decir a un monte, échate, porque eso no ha pasado. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un prodigio, pero extraordinario. Un edú. Es decir, amén, un edú que le vas a echar sobre ¿qué? Sobre las aguas que representan el mundo, las multitudes. Es
decir, los vas a pisar. Los puedes pisar. Los puedo aplastar con esa medida de fe. Que lo que sufra o lo que sienta tiene que ser algo momentáneo, porque dice que mayor es el que está en mí el que está en mí. Pero vuelta, como él dijo, es una medida de fe. Pero el problema viene en dónde, en que dice que la fe viene por asistir. No. La fe viene por ayunar. La fe viene por creer. Es oír. Y oír a Roy, oír a mí. La palabra. Es decir, que tienes cada día un propósito de ir aumentando. Así como nos vamos trazando, a ver, vamos a ayunar. Entonces así mismo debemos de trazarnos un propósito de ¿qué? De que quiero aumentar mi fe. Como dijo el introit Roy, yo quisiera que no, que todos pudiéramos pedir, no hubiera necesidad de hacer una carga al Roy. De que también yo, tú, todos nosotros abriéramos nuestra boca y las oraciones sean respondidas. Que cada Shabbat hubieran testimonios, cada uno viniera con, no con uno, sino con 5, 6, 7 testimonios de oraciones respondidas, ¿no? Que cada uno de nosotros viniéramos, lloré y hubo respuesta. Es decir, un testimonio de que nuestra medida de fe va creciendo, va en aumento. Se está entrenando. Es decir, estamos caminando hacia adelante. No estamos estáticos, ni peor que vayamos más para atrás, ¿no? Qué alegría sería, ¿no? ¿O no piensan así? Amén. O sea, favoreciendo, como dice al uno, al otro, como dice Yahshua, hacía bienes a todos y todos eran sanados. Y tener esa medida de nada. Sí, claro, no es fácil, pero tampoco, como dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Ah? Es cuestión de que cada uno de nosotros nos esforcemos. Este pueblo clamó por más de 400 años y tenía que ser librado, tenía que ser escuchado, y es el tiempo en que se da cumplimiento de lo que tanto habían clamado, de lo que tanto habían esperado. Y estamos ahora, entonces, el juicio ciertamente, de que también quienes nos oprimen recibirán su juicio. Pero esto no quiere decir tampoco que yo deba de contentarme, ¿no? No es que mi familia me oprime y entonces me va a caer el juicio. Entonces yo quiero ver para contentarme. No es así. Tampoco es así, porque si tú lees aquí, yo no veo, y el pueblo se alegró porque les vinieron las plagas a los egipcios, ¿no? Entonces dice, más bien, había qué cosa, oportunidades. En este caso, el paró representa al pueblo, porque es la cabeza, ¿sí? Como algo en que él, así el pueblo estará. Por eso, así mismo, cuando tenemos un representante que elegimos, entonces en vez de estar señalándolo, que sacamos con señalarlo, si eso que, como dice, está para arriba y eso, como dice, por gravedad va a ir bajando y nos va a alcanzar a nosotros, en vez de estar ayudando en las oraciones. O nos dice así que tenemos que orar por nuestras autoridades. La pregunta del millón: ¿hemos orado en esta semana por nuestras autoridades? No. Seamos sinceros. Bueno, me alegro. Estamos hablando de autoridades puestas, no autoridades idas. Autoridad política. Porque es el presente. Es el presente, ¿no? Entonces, eso dice, ¿cuánto tiempo hay para que se pueda humillarse? Primera de Pedro 5:5
Un hermano, primera de Pedro 5:5, otro hermano, Santiago 4:6, Santiago 4:6, otro hermano, primera de Pedro 5:5, y un tercer hermano, Salmo 10, versículo 11. Salmo 10, versículo 11. Amén. Salmo 10. Primera de Pedro 5:5. Sí. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que claman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Amén. Salmo 10. Sí, Salmo 10. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los directores. Además, todos se deben de revestir de humanidad del uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. ¿Cuál era Santiago? Santiago 4:6. Yo. Amén. Esa es la palabra de Yahweh. Pero la sed que nos da es aún mayor. Por eso dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da sed a los humildes. Amén. Primera de Pedro 5:5. Sí, primera de Pedro 5:5. Ya leyeron, ¿no? Jacobo, Santiago. Dice que estén sujetos a los ancianos, Los jóvenes, ¿no? refiriéndose A los jóvenes. Así es. Pero ahí hay una coma, o sea, ahí hay un gancho, Una condición. ¿no? Hay un gancho. Y todos vosotros, es decir, ya no hablamos puntual, sino que vamos todos, tenemos que revestirnos ¿de qué? De humildad. De humildad. De humildad los unos para los con los otros. O sea, la humildad es bilateral. ¿Ah? Es decir, la humildad es recíproca. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué este mandamiento? Porque dice que Elohim resiste. ¿A quiénes? A los humildes. No, A los soberbios. Es decir, que si no nos revestimos de humildad los unos con los otros, es decir, ¿qué quiere decir? Que yo a ti te mire así. ¿Ah? Gabrielito es el más chiquito, entonces lo miro así. No, es que es Gabrielito. No. Gabrielito, aunque es chiquito, yo tengo que mirarlo así. ¿Sí? Yo tengo que mirarlo. Y entonces Gabrielito, en reciprocidad, ¿no? Entonces también me va a ver, no, déjame mirarte yo así. Un cumplimiento de qué? Esto no es más que cosa, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor empieza en qué? En tratarnos de una manera humilde los unos con los otros. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo esto, Elohim se va a resistir. ¿A qué se me va a resistir? A mis peticiones, pues. A escuchar mi oración. A escuchar, amén. No es que yo necesito de Elohim, ¿para qué? Para todo. Para todo. Porque él como dice, Él es la razón de mi existir. Amén. Él es la razón de mi existir. Y Él es el propósito de mi vida. El propósito de tu vida no es que tengas una casa, que no digo que no es malo, pero sobre todo lo terrenal, lo que vemos, el propósito nuestro debe estar en qué? En lo espiritual, en lo que no vemos. Es decir, ¿qué es lo que no vemos? La herencia que nos está prometiendo las Santas Escrituras, la redención final que nos está dando, como dice Shaul en 1 Timoteo, ¿no? Porque yo estoy presto y estoy apercibido de qué, de que el depósito que yo le he confiado, Él me lo va a guardar para el tiempo final, es decir, para el día de la redención final.
O sea, en lo que yo he puesto, ese depósito tuyo, ¿cuál es? La confianza de que, como lo levantó por el poder de su espíritu a su Hijo de entre los muertos y que le dio vida, así mismo a mí también va a ser ese poder, va a ser ese prodigio. Amén. Amén. Algo que lamentablemente aún dentro de los que dicen que creen, no creen. O sea, no hay una convicción, porque si hubiera esa convicción, entonces, ¿qué harías? ¿Qué yo haría? Vivir agradecido. ¿Por qué? Porque esta vida presente es pasajera. No tiene ganancia, aunque sufra. Porque mi recompensa está viniendo. ¿Sí? Vuelta. No es fácil, sí. Fácil decir, difícil de hacer. Lo sé. Pero si vamos a estar con ese concepto, entonces vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque justamente por eso el pueblo de Israel dio vuelta en el desierto. Porque después que vio los juicios, los milagros, ¿no? O sea, lo primero, haber sido sacados, ¿no?, de la opresión. Era lo primero, el primer agradecimiento. Y encima de eso, que no es que salieron Dios con las manos vacías, porque salieron con las manos llenas, ¿no? Así es. Salieron con las manos llenas. Como un pago, como una indemnización por todos los años de servicio prestado. Entonces, así mismo, cuando nosotros salgamos de esta, como dice, nadie se va a presentar delante de Elohim con las manos vacías. El día que yo tenga que salir de aquí, no voy a salir con las manos vacías. ¿Con qué voy a salir? ¿Qué leímos en Lucas? Por sus frutos los conoceréis. Llevaremos nuestros frutos. Exacto, amén. Tengo que, ¿qué cosa presentarme? Con los frutos de ¿qué? De agradecimiento. De todo lo que hice con respecto a mi prójimo. De todo lo que serví, de todo lo que te serví. Porque aquí está sacando el pueblo, ¿para qué? Para que le sirva. Entonces, así mismo, a nosotros nos ha sacado ¿de dónde? Del poder de la muerte. Sí, todos vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y eso es sacarnos de la muerte. Y entonces tengo que presentarme de lo que Él va a hacer, aunque no lo veo todavía, pero yo lo creo. Entonces yo tengo que ya estar con los talentos que le voy a presentar. Yo sé que no me voy a presentar con manos vacías. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en esos talentos. Y hay mucho. Tú veas más adelante. Unos carpinteros, otros haciendo obras de orfebrería, tejidos, etcétera. Pasando el agua. Todo. Servicio. Entonces, así mismo nosotros. Incienso. Saca un diezmo de tu tiempo y sírvele. ¿Sí ves? Ora por tus autoridades, es un servicio. Estoy haciendo un servicio. ¿Por qué? Porque dice qué cosa, que Él quiere, ¿no? Quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces yo quiero que a mis autoridades, yo también quiero que ellos sean salvos. Claro, yo no es que voy a ir, pero por mi oración que sea escuchada. Y entonces Él hará, Él verá cómo lo hace. Eso le corresponde a Él. Pero mi servicio es interceder, es pedir. ¿Sí ves? Entonces son talentos, algo con que yo voy a llevar el día de mi muerte. No es que el día de mi muerte me voy a llevar la cama, me voy a llevar. No, lo que yo hice para el reino, lo que yo trabajé, como dice el trabajo invisible. Lo que hice aquí, el trabajo visible, y el trabajo invisible que hiciste en tu casa. Y al menos si tienes, como dice, no lo consideres como algo, ¿cómo te digo? Como algo de infortunio, no sé. Es que estoy solo.
es que vivo solo. Oye, si es una oportunidad como para que tengas el espacio, de pronto quiere que tú seas un intercesor. Ese es su mal. ¿No? Aproveches. Los de acá no están solos. Y entonces, bueno, no puede ser intercesor porque siempre habrá que alguien que lo moleste. Pero el hecho de que no esté solo tampoco no tiene los pies y vaya, por más que sea para allá. Sí, o sea, de acuerdo a cada situación de uno tiene que ver como dice. Y si no lo sé, clamo. Señor, muéstrame. Adón, muéstrame. ¿En qué te sirvo? ¿Por qué? Porque tengo temor de que tú me quites, me cortes. Porque acuérdate que dice que todo algo malo, amén, que no de buen fruto será cortado. y quemado. Y yo tengo que, como dice Shaul en Corintios, examínese cada uno a sí mismo. Porque creyendo que está aprobado, no voy a hacer que esté reprobado. ¿Qué estoy haciendo para el reino? ¿Qué estoy haciendo? Si ya sé que ya está, ya viene, debo de tener más temor, ¿no? Empezar a hacer. Si no puedo hacer algo, pero el invisible sí, pues. Y si lo quiero hacer, bueno, 4 de la mañana, se te quitó el sueño, ha de ser que él quiere algo contigo. Y no es que, no es por una preocupación, no, que será que mi familia algo le debe estar pasando allí en la China y por eso me desperté a madrugar. No, es porque algo quiere, me quiere hablar de pronto, voy a recibir una revelación, de pronto un mensaje para la congregación y la estoy dejando pasar. Y entonces, como no me para bola, voy y lo boto a Miguel Ángel. ¿Ah? Y en medio de las aguas, mientras se hunde, puede pasar algo extraordinario. ¿Mm? Él puede hacer de muchas maneras. Entonces vemos de que ciertamente, retomando el tema, podemos decir entonces que hay un arrepentimiento ficticio. Dice el versículo 16 y 17 de este capítulo 10. Entonces paró, se apresuró a llamar a Moshe y Aarón y dijo: he pecado contra Adonai, vuestro Elohim, y contra vosotros. Por eso ahora te ruego que perdones mi pecado solo esta vez y que supliques a Adonai, vuestro Elohim, que al menos quite de mí esta plaga. El versículo 20 dice: pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Es decir, ¿qué pasó? Que dice el versículo 19: y Adonai cambió por un viento del mar muy fuerte y se llevó la langosta y la arrojó en el mar de caña. No quedó ni una langosta, no quedó ni una enfermedad, ni un rastro de enfermedad en una persona. Porque hay muchos que piden el favor y después de que reciben el favor, ¿qué pasa? Oiga, mi hermano, ora por mí ante el Dios que tú sigues, porque yo sé que a ti te escucha, ¿no? ¿El algo nuevo? No, porque en el 9:27 ya pasó esto, en el mismo Éxodo, en el 9:27, que dice: entonces paró, envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Otra vez. Se parecen, ¿no? No hay que estar repitiendo. O sea, la confesión sí la está repitiendo, ¿no? No es que la Torá lo está repitiendo, no piense que es el mismo acontecimiento que está, no. ¿Qué dice? He pecado esta vez, Adonai es el justo, y yo y mi pueblo los malvados. Mira ese reconocimiento, ¿no? Él es justo, yo y mi pueblo somos los malos. Es decir, sí, como cuando dice alguien, sí, yo y mi casa, mi familia, mis hijos, como quieran ser, ¿no?
nos pasa esto porque sí, nos lo merecemos. Pero yo sé que, disculpando, ¿no? Dios es bueno. El Diosito es bueno, es buenísimo. Yo soy el malo. ¿Hay o no hay ese reconocimiento en el mundo? Sí hay, ¿no? Porque de pronto tú también lo dijiste alguna vez, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? ¿No? Dice el versículo 34, pero cuando paró vio que la lluvia, el granizo y los truenos que te hacen asustar, ¿no? Que no quieras, ay, me da miedo, que tú tapas los espejos. ¿Qué pasa? Habían cesado. ¿Qué pasó? Siguió pecando y se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos, o sea, los que a él los mandaba. Sí, pues si la cabeza peca, los pies también, pues, ¿no? Sí, pues lo que ejemplo me da. Si mi papá no quiere ir a la iglesia, yo tampoco, pues. Si mi papá no ora, yo menos. Pero no debe de ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque no se diga, dice en el profeta Ezequiel, ¿qué cosa? Que el que se come las ciruelas, al otro que ve comerse las ciruelas, se le hace agua a la boca. No, sino que todos dos marchan. ¿Sí? Es como que todos dos se están comiendo las ciruelas. ¿Sí me entienden? Entonces, no hay excusa. Entonces vemos que el arrepentimiento no debe de ser así. Vuelta te digo, que cuando ya las cosas se sale del apuro, entonces nuevamente él sigue lo mismo. Y paró, como dice, 2 veces está ocurriendo, ¿no? Esta vez, dice, esta vezcita. ¿Sí? Y entonces dice, el corazón se endurece de esa persona, porque tiene la oportunidad de ¿qué? De arreglar su casa. Es decir, la oportunidad de que la bendición quede permanente ya en esa casa. Quede apartada, ya quede consagrada, ya quede escogida. O sea, mucho beneficio, porque en él hay bendición. Pero si yo me hago el orgulloso, entonces la bendición no solamente que no deja de alcanzar a mí, sino que también alcanzan a los que están conmigo. O sea, como dicen, hay daños colaterales. Y entonces después viene el lamento. Pero nosotros debemos saber ciertamente de que llevamos esa bandera. Entonces tenemos que rogar porque esa bendición siempre permanezca con nosotros. ¿En base a qué? A la obediencia. A la obediencia de lo que Él le agrada. Sabemos cuál es su voluntad. Entonces tenemos que trabajar mucho en esto. ¿Cómo se puede servir al Todopoderoso? El versículo 24 y 26. Dice, entonces llamó Paró a Moshe y le dijo, bueno, ya después de tantas estas cosas que le había pasado, ¿no? Dice, y servid a Adonai, y vayan también vuestros pequeños con vosotros, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Moshe respondió, entonces tú nos darás víctimas para sacrificar y ofrecer holocaustos a Adonai nuestro Elohim. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña. ¿Por qué? Porque de él tomaremos para servir a Adonai nuestro Elohim. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos allí, porque no sabemos con qué hemos de servir. ¿Sí? Cuando el llamado es con todo. Hay que, como dice, vamos a servir. Es decir, no puedo servir solamente con qué. Te voy a servir solamente con mi oración. Voy a servirte con mi lectura. No. Sirve también con el bolsillo. Mientras tienes posibilidades, sirve con el bolsillo. Dentro de ese PDF de oración que la vez pasada les pasé, creo que fue el año pasado,
Entonces, dice que dentro de las costumbres del pueblo escogido, es que ellos tienen, dice, una alcancía, ¿no? Y la alcancía sirve ¿para qué? Para que cada vez que hacen oraciones, hacen peticiones, hacen rogativas, se va depositando, ¿no? Se va depositando una ofrenda, y esa ofrenda, una vez reunida, se la va y se la da a los ricos. No, va y se la da a los pobres. Acuérdate que dentro de los diezmos hay un diezmo para los pobres, pero en el sentido de ¿qué? De que ellos tienen una parcela, una parte agrícola. Nosotros no tenemos esa parcela, pero sí podemos, como dice, cumplir, porque acuérdate que dice que el que da al pobre, amén, ¿no? Y el pobre te lo recompensará. O sea, como dice, son unos de acción, como decimos, medida por medida. Tú le das al pobre, al necesitado, al menesteroso, de que eso tú ves bastante. Basta que te des una vuelta por Guayaquil y vas a ver. Ahora, si tú dices, yo nunca he visto, porque nunca he salido, solamente ves la esquina de tu casa, y claro, ves otra clase de gente. Pero si hay gente que necesita, como decimos, son obras de sedacá, ¿sí? Una obra de sedacá de que alguien no te lo va a pagar, pero como él no es injusto, dice Hebreos capítulo 5, ciertamente él no es injusto. ¿Para qué? Para olvidarse de todas las obras buenas, de los servicios buenos que solamente le han hecho a él, no, también a su congregación. Es decir, hay una doble. Tú lo ayudas a tu hermano y entonces él te recompensa, pero también cuando tú le ayudas a él, ¿cuándo le ayudas a él? Cuando tú le das al pobre, le das al necesitado, que el que no te puede pagar, ¿no? Y que ese pobre, como sea, él clamará en agradecimiento, ¿y qué dirá? En su conocimiento, ¿el qué te va a decir? Dios te pague, ¿no? Dios te lo pague, te va a decir, ¿no? En su conocimiento, Dios te lo pague, pues te digo, en su conocimiento. Y eso no va a decir, no, es que no dijo el nombre de Elohim, entonces no, en su conocimiento, en su ignorancia. Así es, como sea. En su gratitud. Pero ese es un deseo, un corazón de agradecimiento. ¿Sí ves? Y tú, como dices, yo no espero nada. Tú das, y eso sí, en el momento que tú das, no te quedas a conversar también. Eso sí, tú das y chao. Pero lo posible es que ni te vea. Que ni te vea. ¿Sí? ¿Por qué? Bajo el principio de qué? De que dice de que ya lo que te dio, o sea, ya lo recibiste, ya te pagó. Entonces, como no te ve, entonces que mejor él diga, el clave, ¿no? Que Elohim te lo pague. ¿Sí? Así es. Bueno, si espero algo, no, pues bueno, si digo, no, sea como sea, no importa. Me basta, como dice, bástame tu deseo. De pronto, yo no puedo estar en tu corazón. Cada corazón, de acuerdo a lo que haya, que reciba así, ¿no? Que reciba así. De pronto sí, tú te quieres quedar conversando, de pronto, y de pronto digas, bueno, veré qué más nos puedo ayudar, ¿no? Pero eso sí, date cuenta de que la recompensa es lo que ya tú recibes. Pero ahorita te digo, es lo que tu corazón decida en ese momento. Digas, no, bueno, yo lo que necesito es, ¿qué cosa? Su deseo nada más. Su amor me es suficiente. ¿Para qué más? Lo digo así. Amén. Pero cada cual sabrá. Amén. Entonces vemos de que dice el versículo 19, ¿qué cosa? Moshe respondió: nos iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas. Nos iremos con nuestras ovejas y vacadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque tenemos una festividad para donar. ¿Sí ven? 10:9. Tenemos una festividad. Entonces, por eso paró, que le dicen el 11, no será así. Porque, ¿qué quería? Sí, que se vayan ellos, pero que se quede el ganado. Es decir, que cuando yo vengo a la festividad de mi padre, tengo que venir con todo. ¿Sí? Con todo lo que soy. No puedo dejar, como dicen en psicología, no puedo tener doble presencia. Yo vengo y, ay no, y mi papá está allá, y estoy pensando en mi papá. Vengo a la festividad y estoy aquí, sí, pero mi pensamiento no es como esa alabanza. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Te acuerdas que cantaba eso? Amén, amén. No, estoy todo aquí. Acuérdate que Shabbat es el principio de la festividad. Si dice, ni una pezuña se puede quedar. O sea, nada, todo, yo tengo que estar aquí. 5 sentidos, y si tiene 6 los 6 aquí, pero no puedo estar nada afuera. Nada. ¿Por qué? Porque entonces estaría presentándome con las manos vacías. Con humildad. No. La palabra dice así, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno, mírale, dice el 26. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Adonai, nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque hasta que lleguemos allí, no sabremos cómo hemos de servir. Es decir, cuando yo vengo a servir, tengo que venir a servir completo. ¿Sí? No se me puede quedar nada en la casa. Claro, no es una pezuña. No, está hablando de un animal. Pero acuérdate que todo es, ¿qué cosa? Una aplicación a mi ser. ¿No? De que todo, soy todo. ¿No? Como la perinola, ¿no? Todo está aquí. Si todo no está aquí, mi sacrificio no sirve. No va a aceptar. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todos tus bienes. Más claro. Por eso que esa es la confesión de fe. La confesión de fe del pueblo elegido. Y que nosotros también podemos tenerla como nuestra confesión de fe. Pero eso hay que ponerlo en la práctica. No solamente que lo reciba, práctica. Pues dice, ¿por qué? Porque no son justos los oidores, sino los hacedores. Hay que hacerlo. ¿Para qué sirve entonces dejar de comer levadura? 12:19. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. A ver, ¿qué pasa aquí? Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, vamos a terminar. 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Ojo, empatamos, porque aquí empatamos esto, la levadura y el derecho a participar del Cordero, que es el 12:48, capítulo 12, versículo 48. ¿Sí? Porque es importante. Es la manera de prepararnos para Pesaj. ¿Sí? La levadura, ¿qué significa?
La mala inclinación, el pecado, la contienda, el orgullo, la falsa enseñanza. ¿Sí? Entonces, el hecho de participar del Cordero dice que ningún incircunciso, dice el 48, 12:48, y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua de Adonai, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, como el nativo de Eretz, Israel, ¿no? Pero ninguna persona incircuncisa podrá comer leche. Acuérdate que el cordero se lo come en la tierra, ¿ya? Tiene que haber templo. La aplicación nuestra es ¿qué cosa? Que dice que no tiene que 7 días después de Pesaj no debe de haber levadura. Es decir, físicamente, bueno, se me quedó un pedazo de galleta, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante soy yo. Ojo, aquí hay un asunto interior-exterior. Hay una circuncisión interior y hay una circuncisión hacia afuera. Hay una levadura hacia afuera y hay una levadura hacia adentro. Aquí, ¿cuál es la importante? ¿La de afuera o la de adentro? La de adentro, ¿no? Entonces, la levadura de adentro, vuelta te digo, ¿qué es? Dice, no debe de haber, dice, no se hallará, vuelvo al 19, no se hallará levadura en vuestra casa. Y esta casa somos nosotros, dice Hebreo. Él como jefe de su casa, dice Hebreo, respecto a Yahshua. Y esa casa somos nosotros. Amén. Amén. Entonces nuestra casa es templo. En el templo no puede haber ¿qué cosa? Malas inclinaciones. No pueden haber pecados, o sea, no puede haber transgresiones a lo que nos dice la Torá. No puede haber la contienda. Es decir, no es que tú tienes una tienda, ¿no? No, un pleito, eso es lo que quiere decir. No hay pleito, no tiene que haber pleito. Ni conmigo mismo, primeramente. Porque va a decir, ay, es que quise un vestido y no lo tengo. Entonces empiezo a contender conmigo. Entonces, así mismo, no puede haber orgullo. Sí, no puede haber orgullo, ni puede haber una falsa enseñanza. ¿No? Que es lo peor, porque esto sería lo primero para que se recipre lo demás, ¿no? Porque si hay una buena enseñanza, no hay orgullo, no hay contienda, no hay pecado, no hay mala inclinación. ¿Amén? Entonces, así mismo, la circuncisión, ¿qué es? Lo que decimos, ¿qué cosa? Que lo que vale es la circuncisión del corazón. Sí, porque acuérdate que en Devarim, capítulo 30, versículo 6, nos está diciendo ¿qué cosa? Que se circuncide el prepucio de vuestro corazón. ¿Amén? Amén. Entonces vemos de que aquí está ordenando de que no debe de haber una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. El versículo 26, ahí mismo de Romanos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Así que cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El versículo 20 dice, veamos 17, ¿no? Tú te llamas, ¿no? Como quieras llamar. Descartemos de qué, judío. Dice, te apoyas en la ley, tú te apoyas en las ordenanzas, tú te apoyas en la inclusión, ¿no? Y por eso, ¿qué haces? Dice el versículo 18, conoces la voluntad. Ojo, la voluntad del Padre, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde está puesta? En el corazón. Ah, en la Torá. Mira, te está diciendo, Pablo está diciendo, el 17, ¿no? Te apoyas en la ley. ¿Qué es la ley? La Torá. La Torá, sí. Y conoces la voluntad, 18, ¿no? Y eres instruido por la Torá y aprueba las cosas buenas. ¿Por qué? Porque me apoyo. No hay nada malo, oír lo bueno. Y entonces, ¿eres qué cosa? Eres guía de luz. Estoy sacando de estos versículos
lo bueno, porque aquí hay unos contrastes, ¿no? Si tú lees hay unos contrastes. Entonces, lo bueno, lo que tenemos que hacer, apoyarnos en la Torá, conocemos la voluntad, ¿sí? Sí. Me enorgullezco, pero para bien, no para mal, porque el orgullo puede ser bueno, puede ser malo. Amén. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué cosa? Entonces, soy un guía de luz, soy un maestro. Dice el 20, eres un instructor de indoctos, ¿sí? ¿Y qué más? Eres un maestro de niños. ¿Y qué cosa? Y tienes en la ley, ¿qué cosa? La esencia de ¿qué? Del conocimiento y de la verdad. En la ley tengo la esencia de ¿qué? Del conocimiento. O sea, está la sabiduría. Quiero ser sabio, ahí está la Torá. Porque la Torá es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué más? Entonces por eso yo practico, pero como está en mi corazón, esa circuncisión es más que la que tenga en la carne. Sí que la tengo. Amén. Entonces puedo, ¿qué cosa? Eso me hace, ¿qué cosa? Libre. Partícipe de un pesa. Y esta circuncisión, porque dice Colosenses, que en Mashiach fuimos circuncidados. En su bautismo fuimos sepultados de la muerte. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, acuérdate, dice. Sí. ¿No? Entonces quiere decir que la ley que yo tengo es la ley de Mashiach. Esa ley espiritual que me da vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo participo de Pesa, ¿por qué? Porque yo tengo mi redención inicial, como redención inicial, en visión de la redención final. Es decir, que ¿qué estoy participando? ¿De quién estoy participando? No de lo físico, que tú ves el cordero, que te vas a comer 2 libras, 3 libras, no sé cuánto el anita te va a servir ese día. Sino que estás participando de ¿qué? Del cordero de Elohim que quita los pecados de este mundo. Esa es mi participación. Eso es lo que yo tengo que ver. Que yo estoy el privilegio de poder participar. No tengo la levadura dentro de mi corazón y estoy circuncidado respecto a ¿qué? A que estoy con Mashiach participando de ese cordero. Aleluya. ¿Sí entiendo? Amén. ¿Ah? ¿Sí entendí? Si no me entendiste, para repetirte. ¿Ah? Es decir, ¿cómo yo participo de ese cordero como circuncidado? Porque soy creyente. No puedo ser incrédulo. Si soy un incrédulo, entonces soy un incircunciso. Y como le dijo David a Goliat, un perro. ¿Sí? Así es. Entonces por Mashiach soy un creyente. Estoy circuncidado. Estoy sin levadura en mi casa. Porque ese es un día especial. Pero para eso es esto. Para esto son los Shabbat. Para que vaya sacando levaduras. Para que vaya circuncidando lo que todavía tengo. ¿Sí? Eso es el mensaje. Que el Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat.